Hola, ¿qué tal, queridos radio escuchas, gente curiosa y pepenadores del internet? Bienvenidos a esta segunda edición de La Mano Negra, su programa favorito de arte contemporáneo, donde domingo a domingo estaremos cuestionándonos, contestando preguntas y haciendo todo lo que tenga que ver con arte contemporáneo. Mi nombre es Alejandro Jiménez, quiero darles la bienvenida y agradecer al licenciado Enrique Sánchez, director de la radio UPG, a la Universidad UPG, y al rector Fernando Garza por la oportunidad de este espacio para compartir, criticar, difundir el arte. Desafortunadamente, por cuestiones personales, hemos tenido problemas para agendar oportunamente con nuestros invitados. Sin embargo, pues estaremos en esta sesión platicando un poco más para adentrarnos a lo que sería ya el arte contemporáneo de lleno, porque como saben es un tema bastante amplio, bastante complicado y pues esta semana tendrán que aguantarme una vez más a mí. Dicho esto, pues comencemos. Esta semana quisiera hablar de tres temas que quizá les sonarán familiares de la semana pasada. Sin embargo, considero oportuno adentrarnos de lleno eh, por, porque este tema es bastante complejo, bastante difícil de definir. De hecho, los expertos en la materia, a la fecha, siguen sin ponerse de acuerdo qué es contemporáneo, qué no es contemporáneo. Creo que la mejor forma de empezar a adentrarnos en este mundo es definiendo lo que no es y revisando todos los antecedentes para así tener un mejor contexto cuando estemos platicando ya de lleno sobre lo que es el arte contemporáneo. Hay tres temas que quisiera abordar esta semana, que serían producción, apreciación y mercado. Quizá suenen bastante obvios, por la definición concreta que tenemos sobre ellos, pero quisiera adentrarme más porque son temas bastante interesantes y que considero sumamente importantes para comprender lo que es el arte contemporáneo. Resulta muy fácil pensar que los cambios no son buenos o que son buenos o que tienen esta ambivalencia de que pueden o no traer consecuencias interesantes. Casi siempre que nos enfrentamos a un cambio, nos enfrentamos con personajes o personalidades conservadoras. ¿A qué me refiero con conservador? Esto nos habla de individuos que, desde su propio privilegio y desde sus propios intereses, no quieren este cambio. Eso lo hablamos la semana pasada cuando abordamos un poco la ruptura del arte y cuando comenzó a tomársele como una divisa completa de cambio. Para mí no es necesariamente malo ser conservador, porque finalmente tú estás protegiendo tu privilegio y tus intereses, y esto no quiere decir que el cambio que se propone sea necesariamente para bien. Un ejemplo sería nosotros como sociedad de artistas. Imagínense que de pronto nos quitan todos los fideicomisos para crear arte. Se nos podría llamar conservadores por el estatus en el privilegio en el que estamos y que no queremos ese cambio. Pero es que este cambio no va a ser para bien. Entonces, pues sí, podríamos llamarnos conservadores. Sin embargo, no creo que ser conservador tenga que tener una etiqueta única sobre bueno o malo. ¿Qué es la producción? Uno pensaría que la definición sencilla y concreta es básicamente crear algo, producirlo en masa o no producirlo en masa. También pueden ser objetos creados con un solo interés. Yo lo llamaré la lógica de producción. ¿A qué me refiero con lógica de producción? Centrémonos en el siglo XX, con el arte moderno, cuando generamos las vanguardias. Aquí es muy interesante porque estamos experimentando lógicas de producción distintas
por múltiples razones. Me parece sumamente impresionante cómo la humanidad, después de un espectro de tiempo gigante, finalmente pudo coexistir con distintas lógicas de producción. Es decir, si nos remontamos, como ya había dicho, a periodos del arte que no sean modernos o vanguardistas, nos encontraremos con una lógica de producción específica que duró siglos. Duramos siglos haciendo lo mismo, que era el arte sacro, estas metáforas idílicas, estudiar la proporción, tratar de mimetizar la perfección humana. Y fue hasta que llegaron las vanguardias que nos dimos cuenta que el hombre no está ni cerca de ser la creación perfecta, que hubo esta ruptura que hablamos la semana pasada, donde pudieron coexistir distintas lógicas de producción. Esto no necesariamente quiere decir que todos los artistas se pusieron de acuerdo para cada quien hacer una cosa, sino que fue surgiendo. Por eso es tan importante entender primero lo que pasó antes para después centrarnos en lo contemporáneo. Para poner un ejemplo más acertado, ¿qué es una lógica de producción? Mencionaré al artista que la semana pasada no les quise decir su nombre, que es Andy Warhol. Él vivía un contexto histórico específico y la lógica de producción está sujeta a las tendencias estéticas de ese contexto histórico. Es decir, no es lo mismo la civilización cosmopolita en la que él vivía, donde todo se concebía como una especie de plasticidad, de falsedad, de donde todo se reproducía en masa, donde el hombre ya casi no cuestionaba lo que pasaba a su alrededor y se centraba en este fetichismo por objetos y costumbres, etcétera, etcétera. No es lo mismo ese contexto, esa lógica de producción, que por ejemplo el muralismo en México, que como les mencionaba es la única vanguardia que se le atribuye a nuestro país. Tienen una diferencia de tiempo, sí, como unos 40 años quizás, pero esto no significa que las lógicas de producción tengan que ser distintas. O sea, no es el tiempo, sino el contexto histórico. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿No? Andy Warhol vivía, como ya les dije, esta situación plástica, esta situación falsa de reproducción, de repetición, de donde ya no había algo auténtico. Entonces lo que él hizo fue, en su lógica de producción, basado en la ruptura que ya estaba hecha, enaltecer objetos de esta cultura fetiche, de esta cultura cotidiana, enaltecerlos y denominarlos arte. Así como hizo Duchamp con el urinario en un principio, era una crítica a la sociedad, y lo de Warhol era una crítica también al consumismo. Porque recordemos que en el siglo XX, dentro de todas las cosas malas, una de las peores fue capitalizar y globalizar al mundo. Si bien hay cosas rescatables de eso, como por ejemplo que los continentes se unieron, es decir, o sea, después de una posguerra, pues sí, después de la posguerra, los continentes tenían contacto directo y sabías lo que estaba pasando en Francia, aunque estuvieras en México y viceversa. Había muchas otras desigualdades, cada quien vivía su conciencia, por así decirlo, su contexto, pero el mundo se conectó, el mundo se globalizó. Nos llegaron los noticieros, las cámaras fotográficas, las cámaras de video, eventualmente tuvimos celulares, los medios de comunicación estaban al tope, entonces el mundo estaba de alguna forma conectado, ¿no? Y esto permitió que la globalización
hiciera también una globalización cultural. Y es por eso que es algo que Walter Benjamin, un escritor, llamaba la reproducción técnica de la imagen. Y era lo que Andy Warhol criticaba, que esta reproducción en masa fuera incansablemente vacía, de alguna forma, y que este fetichismo objetual se volviera algo cotidiano y que pareciera quizá incluso nublar el pensamiento de la gente. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Toma el objeto fetiche, como lo pudo ser una sopa Campbell's en lata, y lo denomina arte. Toma una imagen de un símbolo, como lo era Marilyn Monroe, y lo llama arte, con esta reproducción técnica. Y con esto no me refiero a que trató de sacralizar nuevamente estos objetos, sino por el contrario, era una crítica dándoles este sentido artístico a objetos cotidianos que no tenían por qué ser arte quizá. Sin embargo, para él era una crítica porque, ok, esto es lo que ustedes están consumiendo, esto es lo que a ustedes les gusta, es su realidad, yo digo que es arte. Y eso fue bastante radical en su momento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el muralismo, que en su sentido de producción lo que se buscaba era ilustrar al pueblo, porque recordemos que en su mayoría, después del México revolucionario, el pueblo era en su mayoría analfabeta, y se buscaba ilustrar, poner pasajes históricos, elementos trascendentales, para que la mayor cantidad de gente posible estuviera al tanto y conociera al menos esa parte de la historia. Entonces son dos lógicas de producción distintas en un mismo siglo. Y como esa tenemos lógicas de producción con todas las vanguardias. Dadaísmo, expresionismo, impresionismo, surrealismo, constructivismo ruso, etc. Cada una tiene una lógica de producción distinta. Y como ya dije, esto es sumamente bonito. ¿Por qué? Porque antes esto no se había visto. Pasaban siglos con la misma lógica de producción, con el mismo sentido de belleza o de arte, el mismo concepto, las mismas reglas para producirlo. Pasaron siglos y no estoy demeritando el trabajo anterior de los artistas, por el contrario, nos regalaron piezas estupendas a lo largo del periodo en el que las desarrollaron. Sin embargo, sí considero pertinente que se tenga esta conciencia, ¿no? Aunque en un mismo siglo hubo variaciones de años, había muchas vanguardias coexistiendo. Tal vez una se creó en 1917, otra hasta 1960, pero se seguía produciendo y algunas de esas se siguen produciendo a la fecha y estamos coexistiendo. Ya hay diferentes lógicas de producción, que eso era algo que no se veía. Las lógicas de producción siempre estaban ligadas a un solo valor estético, a una sola perspectiva, un solo objeto, un solo objetivo. Y eso en el siglo XX es lo que cambió la forma de producir. Porque así como las empresas comenzaron a, por ejemplo, pasar de crear un pincel en una hora, por así decirlo, a crear en una hora 1000 pinceles, así como esa lógica de producción cambió, la lógica de producción artista también. Y no solo era hablando de una reproducción técnica, ¿no? Como una crítica, como arte pop. Estamos hablando de distintas partes del mundo que están produciendo arte no solo para ellos, no solo para un sector específico de la población aristocrático, sino se conecta el mundo y todo lo que estaban produciendo no era para ellos, no era para un pequeño sector, para una escuela, para una galería, era para varios continentes, para varias miradas, para varios artistas. Y ahí es donde la lógica de producción se convierte multidisciplinaria. Porque había, por ejemplo, no sé, durante la época que Diego Rivera estaba aquí en México,
el presidente Lázaro Cárdenas refugió a los exiliados de la Guerra Civil Española. Entre ellos estaba Remedios Varo, que es considerada una de las mejores artistas surrealistas y mexicana, que no era mexicana, pero se nacionalizó mexicana. Entonces ahí ya están coexistiendo distintas lógicas de producción, donde no tenía absolutamente nada que ver los murales que estaba haciendo Siqueiros, Rivera, Orozco, Tamayo, con el mundo fantasioso de Remedios Varo, Leonora Carrington o incluso Frida Kahlo. Son lógicas de producción distintas. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a la fecha estamos coexistiendo con multidisciplinas. Cada vez hay más investigaciones. Hay arte híbrido ahora, por ejemplo, donde el arte no se limita a estas técnicas tradicionales, como lo son pintura, escultura, grabado, fotografía, sino que podemos hacer arte y ciencia, por ejemplo. Algo que quizás se pensaba como un disparate o dos disciplinas antagónicas, pues ahora estamos produciendo. Y esa es una lógica de producción que es una consecuencia de las lógicas de producción vanguardistas. Por eso es sumamente importante que entendamos esta parte, ¿no? O sea, todo lo que vemos hoy es una consecuencia de algo que pasó. No podemos decir que un día Duchamp se levantó y dijo, hoy voy a hacer una nueva corriente de arte y voy a destruir todo lo que llevábamos. Es un proceso, es un proceso y estas lógicas de producción de las que les hablo en el siglo XX terminaron por influenciar lo que hasta nuestros días estamos haciendo. Y eso inevitablemente hará que nosotros con futuras generaciones influenciemos. Todo y todos somos una consecuencia de algo que pasó. Eso me parece muy interesante para discutirlo. También hablamos sobre lo que les decía de que el mundo se globaliza. Hay algo que se le llama relativismo cultural, donde comenzamos por ver el lado del artista. Una vez que se acaba esta tendencia idílica de producción y que comienzan las vanguardias, por las tecnologías, por los medios de comunicación, por esto que ya les comentaba de que el mundo se globaliza, así también la estética se globaliza, la cultura se globaliza. De pronto ya todo es cultura, todo es arte, todo. Las colchas que muchos tenemos en nuestras casas tienen patrones de una vanguardia que se llamó la Bauhaus, de la Academia Bauhaus, mejor dicho, que son estos patrones coloridos. Y ¿quién no tiene, por ejemplo, en la cabeza a Dalí? Dalí se personificó, así como Picasso, así como Warhol, hicieron de su arte también un personaje, y esto tendió a globalizar. Entonces la estética, la cultura, se, se globalizó también. O sea, ya no estamos hablando de que solo era un sector, sino que estas lógicas de producción, sumado a las vanguardias tecnológicas que había en ese momento, permitieron que el mundo se hiciera completamente cultural. Y de ahí también parte de algunas críticas, de algunas vanguardias, de algunos artistas. La segunda cosa que quiero comentarles es todavía más interesante. Cuando se habla de apreciación, mucha gente piensa que nos estamos refiriendo a una intelectualidad y que tenemos que conocer del tema y saber, y de lo contrario no podrás entender la pieza. Apreciar no significa entender. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Apreciar una obra de arte, una pieza de arte, no significa que la tienes que entender.
Después de estas lógicas de producción, vino también un cambio en las instituciones artísticas. Por ejemplo, antes de esto, las galerías y los museos tenían exposiciones permanentes, las mismas piezas para siempre. Nace lo que se llama la anticolección, que se refiere a espacios destinados a la distribución del arte, pero con exposiciones temporales. Esto también permitió que coexistieran distintas vanguardias y en un mismo espacio podías ver una pieza de cubismo, un arte objeto dadaísta y una pintura surrealista o una escultura surrealista. Entonces era un espacio donde se juntaba todo y veías distintas lógicas de producción. Aquí nació la teoría sobre el espectador. Déjenme explicar. Antes, no se le tomaba en cuenta a la persona que miraba. Cualquier obra que nos remontemos, es cierto que las personas la miraban y que de alguna forma estas piezas eran creadas para ser vistas. Eso no lo estoy negando, sino estoy diciendo que al espectador, como persona, no se le consideraba parte fundamental para que la pieza fuera arte. ¿A qué me refiero con esto? Es como la teoría que dice que la realidad solo existe cuando es vista. La pieza de arte también. Yo podría poner en una lata mis heces y decir esto es mierda de artista, como sucedió. O poner un urinario y decir esto es una fuente y es arte. O poner la lata de sopa y decir esto también es arte. Pero aquí nos empezamos a cuestionar el papel fundamental que tenía el espectador para con la pieza. Cuando el artista denomina un objeto y dice esto es arte, eso es una de las partes del proceso. Porque yo puedo decir que es arte cualquier cosa. Pero cuando una persona ajena a esto, independientemente de que lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, llega y observa este objeto, es ahí cuando lo está validando. Lo está validando y se convierte entonces sí en una pieza de arte. Eso es algo que nunca se había cuestionado. ¿Cuántas piezas de arte no permanecieron escondidas durante muchísimo tiempo sin que nadie las viera? Fue hasta que fueron descubiertas otra vez que volvieron a ser arte. ¿Por qué? Porque fueron vistas de nuevo. Enterradas sin que nadie supiera de ellas. Pero cuando las descubren, vuelven a tener esa concepción de arte. Y esto es algo que al sujeto debió parecerle increíblemente curioso. Por lo mismo de que el arte se globaliza, por la revolución industrial, por la reproducción técnica de la imagen, el espectador comenzó a tener un acercamiento más directo con las piezas de arte. El arte ya no se limitaba a la clase aristocrática, ya no se limitaba a personas eruditas, elevadas, que tenían que saber de la materia y entender. Es tan simple como esto. Esto es una reproducción técnica de la imagen, es una pintura de la Mona Lisa, de la Gioconda, que definitivamente no es la pieza original, sin embargo, sí lo es. Es una foto, una reproducción en miniatura de la pieza. Tal vez en nuestros tiempos esto no te sorprende en lo absoluto, porque basta con abrir tu celular y buscar una imagen de la Mona Lisa y listo. Pero en ese momento, los medios de comunicación que había limitaban un poco, pero unían de todas maneras. Unían. Y por eso el espectador tuvo un acercamiento más directo, porque imagínate, por 2 centavos podrías comprar una revista de tu preferencia y de pronto encontrarte con un artículo sobre que Picasso era el artista más rico en el planeta. Ah, ¿quién es Picasso? Pum, y de repente ya sabías quién era Picasso, ya te estabas adentrando al mundo del arte sin tener que ser un aristocrático que estuviera de primera mano ahí.
La reproducción técnica permitía también tener impresiones de estas pinturas, de estas esculturas, y el espectador comenzó a acercarse, comenzó a tener una relación directa con lo que es el arte. De ahí que se le empieza a tomar en cuenta, porque es el espectador quien realmente valida esto como arte. Es una simbiosis impresionante, inconsciente también, entre artista, objeto de arte, y el sujeto que observa. Es una simbiosis en la que no jamás se van a separar y quizá muchas veces ni siquiera son conscientes de esta simbiosis. Pero eso no significa que no sea verdad o que no tengan esta relación intrínseca. Entonces, la apreciación no se limita a tener conocimientos específicos en la materia de color, composición, etcétera. No se limita a que sepas de historia, no se limita a que si te gusta o no, porque déjame decirte que en el momento en el que tú, como espectador, vas y ves una caja de zapatos en una galería y no te gusta y dices, ¿qué es esto, por Dios? Puede que no te guste, pero lo estás validando. Tú al verlo, estás diciendo, esta pieza de arte no me gusta. O quizá podrías decir, esto no es arte. Pues tal vez no sea arte para ti. Pero en el ejercicio fisiológico de mirar, lo estás validando como una pieza. Y eso es muy interesante, porque el arte ya no se hacía entonces para complacer. La lógica de producción ya no estaba aferrada o limitada a la lógica de apreciación. Es evidente que los artistas, en sus diferentes lógicas de producción, sus objetivos ya no eran gustarle al público necesariamente. Que claro, había piezas que sí, pero había muchas otras que no. Pero no importaba porque ya su destino, su lógica de producción, ya no estaba sujeta únicamente a gustarle a alguien más. Eso es las cosas más interesantes que sucedieron con la lógica de producción y con la lógica de apreciación. Ahora bien, como ya les mencionaba, otorgarle este valor a la mercancía globalizada, esta mercancía fetiche, también fue un factor para que cambiase esta lógica de apreciación. Y esto, en lo que a mí respecta, no tiene nada de malo, sino al contrario, mucha gente piensa, y es aquí donde nace la frase que decía hace un momento, eso no es arte, yo pude haber hecho eso. ¿Cómo eso va a estar en una galería? O sea, ese tipo de frases nacían precisamente porque ya no se habla de una complejidad técnica para crear una obra de arte. Era lo que les mencionaba la clase, la sesión pasada, perdón, con la ruptura. Eh, Se dejó de enfocar en una técnica, en conceptos tradicionales del arte, en cánones estéticos idílicos, y se dio paso a todas las vanguardias. Entonces, también la lógica de producción se vio afectada porque podría gustarte o no. Digo, perdón, la lógica de apreciación podría gustarte o no. Sin embargo, el ejercicio de mirar estaba ya en todas partes y cuando se es plenamente consciente que el espectador también valida la pieza de arte, eso es algo que revolucionó la teoría crítica sobre las piezas. ¿Qué sería del arte si nadie lo observa? ¿Seguiría siendo arte? Si yo con este poder, por así decirlo, de otorgarle un sentido estético, artístico a cualquier objeto, yo digo que este vaso es arte. ¿Sería en realidad arte, aunque nadie lo vea? ¿Qué opinas tú? Quiero que me dejes en los comentarios eh, tu, tu respuesta. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la lógica de producción que se basa en tendencias estéticas del contexto en el que estás, ¿no? Y esa lógica de producción
ya no está sujeta a la lógica de apreciación, que es que el espectador valida también la pieza cuando la ve y que el espectador entiende que ya no necesita esta elevación de intelectualidad o falsa intelectualidad para acercarse al mundo del arte. ¿Por qué? Porque consecuencia de todo lo que había pasado, el mundo se estaba globalizando, el arte estaba llegando cada vez y cada vez más a todos y esta lógica de apreciación cambia. Entonces imagínense cuando de pronto al espectador le dicen que tú también eres parte de la pieza. Eso es interesantísimo porque esto en particular fue pieza fundamental para el arte conceptual. No quisiera adentrarme mucho en esto, pero de todas maneras, pues ya lo mencioné, así que vamos a darle una repasadita. En el arte conceptual hay una disciplina que se llama el performance, que se trata de que el artista con su cuerpo crea una extensión de la obra y ahora su cuerpo se vuelve la obra de arte. El performance tiene la característica de que es efímero, generalmente puede que solo suceda una vez, y el acto performático con su cuerpo, su extensión, está directamente sujeta a la presencialidad del espectador. Dejaría de ser arte si no está el espectador viéndolo. Como lo que pasaba antes, que les comentaba que se me empieza a cuestionar si el espectador valida los objetos de arte, pues en el arte conceptual ahí sí tenía que ser directamente necesario que fuera de forma presencial para validarlo. Quizás te estarás preguntando, pero eso pasa con los cantantes y pasa con los actores en obras de teatro, ¿sí? Lo que ellos están haciendo es performático también. Sin embargo, ellos sería ilógico concebirlo porque desde el principio tú no te puedes deshacer de tu voz para cantar. Tú no te puedes deshacer de tu cuerpo para actuar. Claro que es un performance y también depende enteramente del público. Esos artistas sin público no funcionan. Claro que ahora esto es parte de la contemporaneidad, igual no me quiero adentrar, pero tenemos nuevas eras de la imagen en donde quizá ya no es necesario estar presente para apreciar el arte, pero llegaremos allá después. Ahora entonces quisiera hablar sobre la lógica de mercado. ¿Qué es el mercado? O sea, tú te puedes imaginar las subastas millonarias que seguramente has visto, o los precios exorbitados en las galerías sobre piezas de arte. Pues bueno, déjame decirte que es similar, sin embargo yo considero que este mercado se puede dividir en dos sectores. La finalidad con fin y la finalidad sin fin. ¿Qué es esto? Bueno, una finalidad con fin, como su mismo nombre lo dice, tiene un propósito específico y nada más. No está diseñada para generar varias cosas, sino un solo propósito. Por ejemplo, un artista puede pintar 50 cuadros de frutas y los puede pintar con la mejor técnica o con la peor técnica o con colores realistas o no. Pero si su único propósito es vender esas piezas para conseguir con esa divisa de cambio efectivo, eso es una finalidad con fin. Porque esos cuadros están destinados a estar adornando la sala de una persona de clase media, están destinados a estar en la cocina de una casa, en un restaurante, en un hotel, en una mueblería, etcétera, etcétera. Tienen una finalidad con fin, que es decorar. Es el único propósito que tienen, decorativo. Y no se confundan, no está mal. Puede ser arte, pero es decorativo. Y su único propósito es ese, estar ahí. Una vez terminada esa producción, su único propósito es decorativo. Y yo no lo veo malo porque he tenido conversaciones donde me dicen que cómo es posible que un artista
que lo siguen concibiendo como una persona superior, desperdicie talento pintando, por ejemplo, a Shrek abrazando a Bob Esponja mientras van montando a Shenlong de Dragon Ball Z. Que cómo eso puede ser arte, que pues por supuesto, o sea, si tú puedes sacar dinero de eso, eso es una finalidad con fin. No todas las piezas de arte tienen que ser trascendentales y tienen que ser, que busquen ser críticas, etcétera. Esa pieza, el único valor que tiene y el único propósito que tiene es decorativo. Y está bien. Ahora, por el contrario, cuando nos encontramos hablando de una finalidad sin fin, quizá aquí sí es más complejo. Es más complejo en el sentido de que a veces ni siquiera el artista está 100% seguro de qué es lo que quiere. Porque es como una avalancha, va sucediendo eventualmente, progresivamente. A lo mejor se le ocurrió una idea, a lo mejor se le ocurrió una forma, a lo mejor se le ocurrió un concepto, a lo mejor se le ocurrió, no sé, depende de su lógica de producción. Pero estas decisiones las va tomando eventualmente. Y aquí no se está preocupando por si lo va a vender, si lo va a exponer, si lo va a guardar en un cajón 20 años y después resulta que va a ser una obra trascendental para la historia del arte. No se está preocupando por ello, lo está haciendo con un sentido genuino de creación. Por eso es sin fin, porque no estás esperando que algo surja, no estás esperando que... Al momento de producirlo, esa no es tu intención, vaya. Para mí eso es la finalidad sin fin. Y creo que el mercado se divide en esas dos partes, ¿no? Porque la finalidad con fin, como no tiene ninguno de estos otros valores de la finalidad sin fin, tiende a tener un precio menor, pero también a venderse más rápido porque es conciso, es a lo que vas. Yo estoy vendiendo tal cosa, pum, ya, listo. Ese es su propósito, venderse y decorar. Y la finalidad sin fin quizá es un poco más compleja, y quizá también por eso es que cuando se llegan a vender tienen estos precios exorbitantes. ¿Por qué? Porque tiene la esencia, digamos, más pura de un artista única, de la pieza de arte. Y hay otras conjunciones que hacen que su plusvalía como objeto divisa cambie, suba. Pero ninguna de las dos son malas. Ni una es mejor que otra. O sea, finalmente, alguien que produce algo para venderlo, también tiene que comer. También tiene que pagar cuentas, también tiene que hacer sus cosas, ¿no? Y si tú pintas lo que pintes, esculpes lo que sea, y lo vendes con un fin específico, no te hace ni mejor ni peor que el artista que pasa investigando genuinamente lo que quiere y con esta sinceridad de producción y que al final de pronto llega a exponer y le hacen una oferta millonaria, ¿no? Son dos cosas distintas. La finalidad con fin, su propósito, como ya lo dije, es único, específico, incontrovertible. Sigue siendo una divisa de cambio, es arte decorativo, pero no es uno mejor que otro, simplemente son distintos y son dos lógicas de mercado distintas. Hay empresas que se dedican a hacer 50 cuadros en un día para que lleguen a 50 destinos distintos y listo. Y ahí tienes a tal vez 50 personas pintando el mismito cuadro con los mismitos colores. Porque finalmente se tratan de procesos distintos, ¿no? Como los lineamientos de la lógica de producción. No es que una vanguardia sea mejor que la otra, no es que una tenga más influencia que otro, son lógicas diferentes, son procesos distintos. Y dentro de estos procesos distintos tenemos, por supuesto, los del mercado que ya mencionamos, ¿no? Entonces, a mí me parece un tanto como ilógico que siempre tenga que haber como una especie de competencia. Porque no la hay. O sea, lo que mencionábamos sobre los 50 cuadros o
son cuadros o piezas, esculturas. Puedes tener un artesano haciendo platos y en una hora puede hacer 5 platos iguales y venderlos a 5 personas distintas. O sea, su lógica de mercado es totalmente diferente a una finalidad sin fin. Porque en la finalidad sin fin, para empezar, ni siquiera se está pensando realmente o directamente en el mercado. Por eso, de ahí que puedan variar estos precios, eh, a diferencia de la finalidad con fin, ¿no? Tú puedes estar argumentando que quieres vender tal cosa, tal objeto, como arte decorativo, y venderlo. Puede ser un Shrek con Bob Esponja, puede ser AMLO abrazado de Peña Nieto como si estuvieran en el Titanic, puede ser un meme, pueden ser frutas, lo que sea. Pero tiene un fin específico que es decorar. Entonces, a mí no me gusta que haya, perdón, como esta discrepancia de que se piensa que uno es mejor que otro, porque dentro de las políticas del mercado son cosas distintas y hay que tenerlas en cuenta porque incluso al encontrarnos dentro de una galería, sobre todo la contemporánea, por eso estoy mencionando, es muy fácil que se confunda la calidad de técnica o la complejidad con el precio. Y no tiene que ser así. Si estamos hablando de una finalidad con fin, puede que tenga la mejor calidad del mundo, pero si es un cuadro reproducible, etcétera, etcétera, si no es trascendental, si es con un fin específico de decoración, cambia a que si estamos hablando de una pieza de arte que se hizo sin una finalidad. Ahí radica esa diferencia. Así que ya sabes, ya tendrás los argumentos necesarios para refutar cuando alguien te diga, yo también pude hacer eso, esa pieza yo la pude haber hecho. Tú ya tienes los elementos necesarios para decirle el por qué no pudo haberlo hecho y por qué sí puede ser arte. Ya tienes los lineamientos para saber las diferentes metodologías de producción, apreciación y mercado. Espero que te haya gustado. Llegó a su fin esta segunda edición de La Mano Negra. Quiero agradecer nuevamente al licenciado Enrique Sánchez por la oportunidad y el espacio, a la radiodifusora UPG y a la Universidad Pedro de Gante, así como a su rector Fernando Garza. Yo soy Alejandro Jiménez y nos vemos la próxima semana en la siguiente edición de La Mano Negra.